Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Presenta Claro. El siguiente programa se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. ¿Cuál es la relación que tienen los empresarios uruguayos con su marca personal? Una de las preguntas que nos responde Raquel Oberlander, que es directora de Oberlander & Co. En el programa de hoy también vamos a hablar del mercado de fideicomisos en nuestro país y cómo se ha desarrollado en estos 20 años desde su creación. Lo conversamos con Jonathan Crocker, que es gerente general de República FISA. Bien, damos inicio a esta edición de Empresarios de acá y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Jonathan Crocker, que es gerente general de República FISA. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Jonathan. Un placer. Bien, tengo en mis manos el libro El Fideicomiso, una herramienta transformadora de Alexis Jano Ross en el marco de los 20 años de República FISA. Y bueno, 20 años de esta herramienta y aquí en Uruguay, ¿no? Con República FISA, y allí es un momento de balances, ¿no? Pero ya vamos a hablar de lo que conlleva, ¿no? Para hacer una puesta a punto de cómo nace, ¿no? Esta es la herramienta Fideicomiso en Uruguay, allá por el año, para repasar. Año 2003, fines del 2003 surge como herramienta. Es una herramienta que tiene un origen legal, digamos, entonces hay una ley que respalda, digamos, el funcionamiento del fideicomiso en Uruguay. Sí. Allí hay una anécdota, bueno, más que anécdota, una situación interesante de que, bueno, que los efectos de la crisis del año 2002 también impulsaron este tipo de herramienta. Correcto, es parte de la propia génesis también de República FISA, que cuando se estaba en el proceso de salida de la crisis, ya en el año 2003, y bueno, la economía reactivándose y bueno, tratando de solucionar todo aquello que había generado, surge la necesidad dentro del Banco República de trabajar de forma independiente y de forma profesional lo que es las deudas morosas que tenían un origen en el 2002, obviamente la situación de las personas no había permitido, digamos, estar al día. Y bueno, surge la posibilidad, la idea de crear una estructura independiente a través de un fideicomiso, que es una herramienta que decíamos que en Uruguay tiene 20 años, pero en América, en algunos países, tiene 100. Así que bueno, era una herramienta aprobada. Y bueno, así nace República FISA, con la administración de algunos fideicomisos para gestión de deudas morosas que se hicieron y se encapsularon a través de fideicomisos. Allí, para quien no entiende, ¿no? ¿Cuál es la conexión en estructura con Banco República? Me parece importante, sí, aclarar eso. República FISA es una empresa que es una sociedad anónima, pero sus acciones son 100% del Banco República. Bien. Somos parte del grupo Banco República. Y bueno, si uno mira nuestro logo, mira nuestra identidad gráfica, se da cuenta que está ese espíritu del Banco República también dentro de lo que es República FISA. Y además en el día a día hay un trabajo muy cercano también con el propio banco para encontrar soluciones a través de fideicomisos para distintas necesidades, ¿no? Allí, Jonathan, yo soy muy partidaria de que nada es de público conocimiento, ¿no? Y entonces nosotros estamos hablando de una herramienta que seguramente muchos de quienes están del otro lado conocen, pero otros no. Entonces, para hacer una puesta a punto, ¿no? ¿Qué nos permite una herramienta como el fideicomiso? Bien. Coincido contigo y los que estamos en este mundo a veces, como lo trabajamos todos los días, a veces uno piensa que se conoce más o se sabe más de lo que realmente llega, digamos, a los empresarios o al público en general. La herramienta del fideicomiso básicamente es una herramienta jurídica, como yo comentaba al principio, que yendo, digamos, a lo básico, permite que alguien, y lo que se le llama fideicomitente, pueda segmentar parte de su patrimonio. Puede ser créditos, puede ser dinero, múltiples, digamos, activos que uno tenga, y dárselo a alguien para que lo administre de una manera profesional con determinado objetivo. Ese alguien es el fiduciario, en este caso hablamos, bueno, República FISA es fiduciario profesional, y ese beneficio de esa administración es o para el propio fideicomitente, el que generó, digamos, la estructura, o para un tercero. Eso, digamos, es la definición básica. ¿Cuál es la gran ventaja del fideicomiso? Es que tiene mucha flexibilidad para, a través de esto que te comentaba, de esta estructura simple,
cumplir y solucionar múltiples necesidades. ¿No? Bien. Eso sería. ¿Cuáles son los usos, digamos, que se han dado? Porque, bueno, en estos 20 años seguramente tienen, por supuesto, que una vasta experiencia y trayectoria, y en este libro, de hecho, cuenta muchos casos de éxito. Los usos más comunes, ¿no? Empresas públicas, privadas, por igual, allí, ¿qué se puede decir? Bueno, te comentaba el primer uso, digamos, que tuvo en República Fisa, que fue para gestión de deudas, pero la realidad es que uno de los usos más importantes que ha tenido y ha sido con el sector público es el financiamiento de obras de infraestructura de diversa índole. Estamos hablando de viviendas, estamos hablando de puentes, estamos hablando de rutas. ¿Y qué es por qué ha servido? Porque las propias instituciones públicas han podido, a través de esa estructura, lograr financiamiento, un financiamiento que de otro modo podría ser más complejo, obviamente que se logra, pero el fideicomiso genera, digamos, una confiabilidad que permite que las instituciones se financien a largo plazo para hacer obras que tienen también un impacto de largo plazo. Es decir, cuando uno trabaja en infraestructura y tiene que hacer una inversión grande, eso puede durar 30 años. Bueno, es importante que uno pueda financiarlo también en un plazo razonable en ese sentido. Así que si me preguntás cuál es el gran uso que hemos visto en estos 20 años, es eso, lograr a través de fideicomisos financiamientos de largo plazo para infraestructura y de calidad y que ha transformado, digamos, como dice el libro, una herramienta transformadora que ha transformado realidades, digamos, para la población. Allí, por ejemplo, valga la redundancia del término ejemplo, pero ¿qué nos podrías ejemplificar en términos operativos, ¿no? Por ejemplo, bueno, una institución, quizás un ministerio, ¿no? O a través de en conexión con una empresa o con la forma de captar capital y cómo juega el rol del fideicomiso. Allí el proceso esquemático. Perfecto. Bueno, te lo ejemplifico con uno de nuestros clientes más relevantes, que son las intendencias. Una intendencia genera o un paquete de proyectos o un proyecto individual. Ahí te doy un ejemplo muy concreto de, por ejemplo, la Intendencia Maldonado, obviamente a través del proyecto del barrio Kennedy, el Realojo, que se ha visto que ya está en un proceso muy avanzado, que todos los días se está mudando gente, digamos, al nuevo barrio. Entonces, esa institución ve una necesidad, obviamente evalúa cuánto necesitaría para ese financiamiento y se acerca a nosotros para hablar de cómo podríamos llevar adelante esa solución. ¿No? ¿Eso qué implica? Implica que operativamente, obviamente, interviene la propia intendencia con sus equipos, donde se establece el objetivo y para qué se necesita el dinero. Desde el lado de República Fisa, obviamente, contadores, abogados, financieros que arman una estructura, establecen un plazo de repago, cómo se va a pagar, si mensualmente, semestralmente. Bueno, todo lo que hace a un financiamiento, se pone las reglas del fideicomiso y bueno, además las instituciones públicas en general, obviamente que tienen algunos procesos de autorización, por ejemplo, una intendencia tiene que tener la aprobación de la Junta Departamental, obviamente apoyamos en el proceso técnico para que ese proceso se pueda dar, pero obviamente es un trabajo de la propia institución esa autorización. Y bueno, ¿cuál es uno de los momentos claves en todo esto? Es el contrato de fideicomiso. Bueno, y en ese momento se firma un contrato de fideicomiso donde se cede un determinado activo, pueden ser tributos en este ejemplo que te daba, y contra esa cesión de tributos se genera el financiamiento. Un actor clave que no comenté todavía es, bueno, el financiador. Claro. ¿Ah? Bueno, el financiador, nosotros tomamos contacto con el financiador, que puede ser en oferta pública, y eso implica salir al mercado de valores, o el propio Banco República, que ha apoyado muchos de estos proyectos, y bueno, y ahí se genera un vínculo, se conversa con el financiador, las condiciones que establece, tasa, plazo, y bueno, se llega a una estructura, digamos, que sea confortable para todos. Eso, grandes rasgos, es lo que es un proceso de creación de fideicomiso. Te conté varios pasos y la realidad es que es mucho tiempo también. Claro. O sea, armar este tipo de estructuras te puede llevar 6 meses. Pero, obviamente, después tienen una duración de 20 años. Ese es Bien, y así diferencias, por ejemplo, con tomar préstamo, digo, porque bueno, en ese caso también hay muchas instituciones, bancos internacionales, para algunas obras y demás, que pueden optar por esa opción, pero allí, ¿qué diferencia podría...? Ahí está. Hay, digo. Sí,
el préstamo o el financiamiento directo es una alternativa también para las instituciones. ¿Qué es lo que brinda el fideicomiso y sobre todo las instituciones públicas, que por eso creo que ha tenido un singular éxito? Es que todas las partes, yo te hablaba de, bueno, la Junta autorizando, ahí obviamente hay diferentes actores, el Tribunal de Cuentas también autorizando la operación, es que el fideicomiso te permite que el dinero que se logra es para ese fin. O sea, es una estructura que se independiza y si nosotros como fiduciario tenemos un préstamo por 10 millones de dólares y dice que es para viviendas, es para viviendas. O sea, la estructura blinda el préstamo y el objetivo. Cuando uno da un préstamo directamente a una institución, más allá que tiene otras formas de analizar e ir viendo cómo evoluciona eso en el tiempo, no está aislado de la propia institución. Esa es una de las grandes ventajas. Otra de las ventajas del fideicomiso es que para el financiador le da mucho más tranquilidad, porque yo te comentaba que cuando uno crea el fideicomiso tiene que segmentar, tiene que separar una parte de sus ingresos, por ejemplo, contribución inmobiliaria, sus IBE. Entonces, el financiador sabe que eso ya está independizado del pagador. O sea, no hay necesidad de estar preguntándole, bueno, ¿cuándo me transfiere el dinero? La fiduciaria es la que se encarga de recibir, con ese dinero que está independizado, también pagar al financiador. Es una alternativa que tiene estas ventajas. Obviamente el préstamo directo también sigue siendo parte del menú de opciones que uno puede tener. Bien, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de empresarios de acá con Jonathan Crocker, que es gerente general de República FISA, a propósito de cómo vienen las empresas, pero bueno, de carácter privado, ¿no? Con este instrumento. Y también, no menor, de que hay otras herramientas de fideicomiso que quizás no son las financieras, las que comúnmente conocemos, sino que también otras que también están en el mercado y vamos a repasar cómo viene la demanda allí. Así que lo invito a que se quede en el próximo bloque de empresarios de acá. Con mucho gusto. La selección encuentra grandes oportunidades cuando se asocian los jugadores, igual que tu negocio cuando se asocia con Antel. Contrata un plan móvil para tu empresa con un 50% de descuento hasta por 6 meses y disfruta de equipos financiados hasta en 24 cuotas. Antel, nacimos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá, estamos en diálogo con Jonathan Crocker, que es gerente general de República FISA. Estamos hablando de fideicomisos en Uruguay, de cómo viene esta industria, el mercado, ¿no? Y así como lo anticipamos en el bloque anterior, cómo vienen las empresas uruguayas a la hora de convocar esta herramienta. Bien, yo te comentaba y te daba el ejemplo de instituciones públicas. Hay una realidad de que el primer impulsor de todo esto fueron las instituciones públicas, pero bueno, también nos alegra que, medido al día de hoy, un 35% de nuestros clientes ya son del sector privado y eso muestra que cada vez hay un interés mayor de las empresas privadas. Ese interés también relacionado mucho a financiamiento, uno de los ejemplos, y otra de las funciones que cumplen los fideicomisos, que capaz que se ha escuchado más a nivel de prensa, que es el fideicomiso de garantía. Es decir, cuando uno se financia o pide un préstamo directamente, muchas veces surge la figura del fideicomiso de garantía para que la empresa utilice eso como un respaldo de ese financiamiento. En general el financiador lo ve con muy buenos ojos y baja el riesgo y eso implica que baja las tasas y permite que las empresas se financien de una mejor forma. El fideicomiso de garantía lo que hace es respaldar un préstamo, el principal es el préstamo y el fideicomiso de garantía puede tener o flujos de dinero o puede tener inmuebles
y eso permite que, como te decía, que la empresa logre mejores condiciones en general que si fuera directamente a pedir un préstamo. ¿Allí qué tipo de empresas son las más, digamos, afines a tomar un fideicomiso? Imagino que quizás, bueno, la construcción, ¿no? Exacto. En realidad, acá siempre tenemos que pensar, el instrumento del fideicomiso, más allá de que uno tiene como objetivo acercar mucho más a las personas a la herramienta, tiene cierta complejidad y en general nuestro foco está en empresas medianas y grandes. A ver. Esas empresas medianas y grandes, como tú decías, tenemos algunos clientes de la construcción que han pedido, que tienen fideicomisos de garantías relacionados a proyectos concretos, pero también tenemos empresas del rubro del agro, algunas empresas también relacionadas a la industria láctea. Así que bueno, es variado, es más por la segmentación, entiendo que es más por tamaño de la empresa, porque necesita determinadas habilidades legales, financieras, para que le sirva realmente el fideicomiso, que por rubro. En general es variado, digamos, los rubros que se han acercado, digamos, a hacer fideicomisos. Quizás me equivoco, tú me lo dirás y corregime si es así, ¿no? Pero por lo que veo también es una herramienta válida a la hora de, por ejemplo, brindar garantías para inversores, ¿no? Porque de repente a veces no es fácil encontrar inversores para el financiamiento y de alguna forma es un respaldo de un tercero que está monitoreando de alguna forma. Exacto. Creo que es muy pertinente lo que decís de los inversores y la posibilidad que el inversor tiene en un fideicomiso, porque cuando uno va a apostar un proyecto y ve que en el papel es un proyecto muy bueno, obviamente que como inversor necesita o busca las seguridades, las máximas seguridades de que el dinero va a retornar. Y el fideicomiso, y con un fiduciario como cuidador, digamos, o como dando la confiabilidad en la gestión, es una herramienta que puede servir para eso. ¿Cómo puede funcionar? Bueno, yo tengo un proyecto importante, interesante, busco 4 o 5 inversores, pero capaz que ni siquiera tampoco se conocen entre ellos. Cuando uno pone la herramienta del fideicomiso sobre la mesa, lo que permite es que a través de un contrato se arreglen las condiciones de la participación de cada uno. Y el fiduciario es el que da la tranquilidad de que el dinero se va a usar de la forma en que se pidió. Claramente, obviamente, después hay un negocio atrás que puede irle bien o puede irle mal, pero por lo menos uno sabe que el dinero va al objetivo que uno busca. Y bueno, y en Uruguay se ha utilizado y se ha desarrollado la herramienta con esa finalidad también. ¿Viene, digamos, hay apetito por parte de las empresas creciendo del fideicomiso o entienden que hay que trabajar un poco más yo qué sé, quizás la información hacia el empresario o que tome más confianza? Yo creo que hay un camino para recorrer todavía. Uno habla de 20 años y para alguno puede parecer mucho. Como te comentaba, en otros lugares de Latinoamérica esto tiene 100 años y todavía se sigue desarrollando. Entonces, creo que parte también de nuestra función es informar mucho más de las posibilidades de esto. Y nos damos cuenta también cuando vamos a conversar con empresas, a mostrarles las posibilidades que tienen, y muchas veces nos dicen, no sabía, no tenía idea. Entonces, bueno, parte de nuestra función es esa, acercar mucho más al empresario privado la herramienta para que sea, como primer paso, parte de su menú de alternativas. Creo que con eso el primer objetivo está cumplido. Bien, y allí, qué interesante, Jonathan, porque mencionaba ya fideicomiso de garantías, pero hay otros fideicomisos, por ejemplo, de administración, que no es tan conocido, no sé si hay otros más allí dentro del menú, que son interesantes ponerlos sobre la mesa en esta nota. Correcto. Yo te decía que uno puede estar hablando horas de las distintas formas que puede tomar un fideicomiso, pero para ejemplificar, los fideicomisos de administración, que son como los más amplios desde el concepto, se puede utilizar para múltiples objetivos. Y un ejemplo claro, cuando el tornado de Dolores, que todos conocemos, que hace varios años que sucedió, ahí surgió la necesidad de, bueno, ¿cómo canalizamos las donaciones de las personas? Las personas estaban ávidas de apoyar, más allá de con productos o enviando alimentos. Había algunos que decían, bueno, quiero poner dinero. Pero también había una preocupación porque eso estuviera encapsulado y estuviera bien administrado. Y bueno, y ahí nos tocó, y realmente estamos muy orgullosos de eso, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos contactó, se generó un fideicomiso en tiempo récord además, porque era una situación extraordinaria, y ese fideicomiso tenía como finalidad recibir dinero de donaciones y ese dinero
volcarlo a compra de materiales o a obras de ese tipo, para digamos, solucionar en lo que se podía la situación de emergencia de Dolores. Y luego, algo, digamos, totalmente distinto, dos instituciones que sumaron dinero a un fideicomiso y con ese dinero se otorga préstamos a empresas innovadoras que tienen una necesidad o de expandirse, tienen un producto probado, en este caso este fideicomiso que te hablo, no es para startups, sino con algún producto probado, pero que buscan expandirse o expandirse en clientes dentro de Uruguay o hacia el exterior. Y bueno, dos instituciones sumaron dinero, lo pusieron en un fideicomiso y ese fideicomiso, luego obviamente de un proceso y todo un análisis de crédito, otorga préstamos. O sea, hablamos mucho del fideicomiso para financiarse. Bueno, el fideicomiso también sirve para unir dinero y financiar a otros. ¿Y se puede conocer las instituciones? Sí, porque son instituciones públicas. Uno es el BROW y otro es ANI. Y está en el libro el caso y ahí se ejemplifica. Es el fideicomiso Oreste Fiandra, además que tiene un nombre muy particular y todos conocemos la obra de Oreste Fiandra. Bueno, el fideicomiso tiene ese rol y es un fideicomiso que lleva muchos años y algo muy interesante es que esos proyectos son préstamos y se repaga y ese mismo dinero sirve para darle a otros emprendedores que necesitan expandirse y ha funcionado muy bien. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Allí todo lo que nos cuentas, Jonathan Crocker, gerente general de República FISA, porque realmente hay un balance muy interesante de lo que es esta herramienta y con muchas opciones de expansión, por lo que veo, ¿no? Allí, bueno, correrá trabajo de que también los empresarios tomen nota de todas estas herramientas. Y no menor preguntarte para ir finalizando, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, este tipo de herramientas, ¿no? Que de alguna forma, obviamente que el componente principal es financiero, más allá de administración y demás, bueno, hay el componente financiero. ¿Qué aporte le brinda, por ejemplo, a la economía? Me parece que cuando uno piensa en esta herramienta, y lo que hablábamos al principio, a veces no se da cuenta de todo lo que ha aportado, digamos, en estos 20 años a desarrollar la economía. Solamente un número que me parece que puede ayudar a dimensionar desde República FISA, obviamente hay otros fiduciarios en el mercado. En estos años hemos hecho emisiones de valores por más de 3.800 millones de dólares, que para la economía de Uruguay es un número muy relevante. Y yo, la verdad que me gustaría quedarme con el concepto, en lo económico obviamente es un número, pero con el concepto más del beneficio social para la población. Es decir, a veces uno ve grandes obras o ve beneficios o ve que se transformó alguna realidad y a veces no conoce que ahí hubo un fideicomiso que unió partes, generó que algo saliera adelante. Y yo te voy a comentar esos ejemplos. El barrio Kennedy son 500 viviendas. Claro. Y ahí hay un fideicomiso que permitió, más allá de un esfuerzo de muchas partes, pero hubo un fideicomiso que estuvo en el centro para unir a todas esas partes. Ejemplos como en Florida, que hubo un plan de obras importantes que personas que cuando llovía no llegaban a la ciudad porque había un puente que se inundaba. Bueno, hay un puente nuevo que no genera problemas de tránsito. Y bueno, casos tan variados como el SUSIBE. El SUSIBE se administra a través de un fideicomiso. O sea, y algo que todos conocíamos hace unos años, que era todo lo que se generaba de las patentes entre departamentos. Ahora hay un sistema unificado. Obviamente todas las decisiones pasan por donde corresponde, por las instituciones que corresponde, pero todo lo que es la administración de eso, hay un fideicomiso detrás. Entonces, bueno, el aporte a la economía creo que ha sido muy grande y bueno, y esperamos que en el futuro siga sumando a generar soluciones y bueno, como dice el libro, que siga siendo una herramienta transformadora. Allí siempre uno cuando dice la última pregunta comete el error más enorme que puede existir, más grande que puede existir, pero preguntarte, ¿no? Porque a nivel internacional, bueno, Uruguay es un gran promotor, ¿no? Como de venta país para
atraer inversores. Inversores, digamos, han buscado formas de acogerse a fideicomisos como forma de estar presentes en Uruguay. Les ha tocado, digamos, asesorar a inversores que buscan en dónde puedo incorporar, mi presencia a través del fideicomiso, o eso está un poco tibio. Al momento ha estado tibio, nosotros hemos estado muy centrados en lo que es, y todavía tenemos una oportunidad de desarrollo entre las empresas locales, pero ahí sí comentarte que hemos decidido tomar la iniciativa hace unos meses, y por ejemplo hemos ido a conversar con Uruguay 21 a plantearles que veíamos en el fideicomiso una oportunidad para también que cuando venga un inversor lo tenga en su menú de opciones y que pueda conversar con nosotros. Y bueno, creo que esa charla fue muy fructífera, y ellos lo vieron con muy buenos ojos, porque ellos generan, digamos, como listas de empresas que pueden ser, digamos, que pueden ayudar cuando un inversor se acerca a ellos. Así que bueno, está tibio, como decías tú, pero estamos haciendo porque eso sí sea una alternativa relevante para los inversores que estén viniendo en los próximos años. Aclaro que no sabía de la charla, fue puro instinto preguntarte, pero más o menos tanteé algo que podía venirse por allí. Bueno, Jonathan Crocker, con una carrera muy destacada dentro de República FISA, porque ingresaste con ¿cuántos años? Bueno, tenía no había cumplido 20 años todavía. No habías cumplido 20 años, pero seguís siendo muy joven. Bueno, ya no tanto, pero... Tenés la edad de la conductora, así que seguís siendo muy joven. Somos muy jóvenes. Jonathan Crocker, gerente general de República FISA, muchas gracias por venir al programa, por la verdad que ilustrarnos de forma muy práctica y muy informativa de lo que es esta herramienta, y también de los aportes, ¿no?, que de alguna forma hacen al sector público y al privado, así que te esperamos en otra oportunidad. Un gusto y a las órdenes. Gracias por venir. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios de acá, y como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Les cuento que por supuesto que con Samsung pueden descubrir ya mismo el poder de Galaxy AI ahora en otros modelos. Les cuento, la serie Galaxy S23, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Tab S9. Desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y mucho más que pueden conocer en job.samsung.com/uy. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Bien, y en este bloque vamos a compartir una nota muy especial que le realizamos a
Raquel Overlander, que es directora y fundadora de Overlander Co., a partir del libro Marca Personal como estrategia de marketing. Vamos a hablar a propósito de cómo los empresarios están desarrollando y potenciando su marca personal. Compartimos la entrevista. Bien, es un gusto la comunicación con Raquel Overlander, que es directora y fundadora de Overlander Co. y directora de Epic. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Acá tengo tu libro. Bueno, muchas gracias a ti. Siempre un placer ponernos al día y charlar. Claro que sí, Raquel. Bueno, ¿por qué es importante la marca personal en los empresarios? Y mira, la verdad que hoy es un tema que está tomando cada vez más relevancia porque cada vez somos más conscientes que las personas quieren hacer negocios con personas, no con empresas. Entonces, independientemente de que tú seas un microemprendedor, digamos, porque a veces la gente piensa que la marca personal es solo, ¿no? Cuando es un profesional, suponete, no sé, un psicólogo que va a vender sus servicios, ¿no? Pero realmente en realidad tú puedes ser director de una empresa de tecnología, puedes ser director, no sé, de una empresa de servicios legales, y la verdad que las personas quieren confiar en las personas. Entonces, bueno, tener claro quiénes somos y cuáles son nuestros valores y qué huella vamos a dejar en el mundo a partir de eso es importante, y también es cada vez más relevante también la marca personal de los colaboradores, ¿no? No solo de los directores de la empresa, sino de las personas clave de la organización, que son los que quienes están en el día a día en contacto con los posibles clientes o con los clientes. Ujú. Y así, como estrategia de marketing, ¿no? Lo que es la marca personal. ¿Cómo observas hoy tú, por ejemplo, que los empresarios uruguayos están teniendo este tema en la agenda, si es que está? Y mira, todavía creo que poco, obviamente hay algunos empresarios que sí, nosotros desde Epic trabajamos con muchas empresas colaborando con la estrategia y con los contenidos de marca personal de diferentes personas de las organizaciones, pero también te diré que en otras que todavía cuesta mucho o porque no sienten que esa inversión realmente les va a dar un retorno directo, porque de repente es más intangible y no es tan medible. Algunos porque, bueno, tienen temor de que si potencian a los colaboradores se van a terminar yendo, cosa que es al revés, porque hay muchísimos estudios que demuestran que cuanto uno más potencia a los colaboradores, más leales y más comprometidos son con la empresa. Y en otros casos también por, bueno, el temor o el pudor, ¿no? Que dicen yo no me gusta la exposición, ¿no? Eso lo escucho muchísimo, y también yo digo que realmente manejar tu marca personal no quiere decir salir bailando en TikTok todos los días, ¿no? Pero hay que hacer mucho trabajo de evangelización en esto. Claro que sí. Así, bueno, mencionaste una red que hoy por hoy es, digamos, muy importante dentro de lo que es la plataforma de opciones, ¿no? Para posicionarse en lo que son justamente el mundo de las redes sociales y en la web. Eh, allí, ¿qué rol cumple cada una de las redes a nivel de marca, de estrategia de marca personal? Y puntualmente se me viene a la mente LinkedIn, por supuesto, para lo que es el ámbito de los empresarios, pero ¿tú qué observas? No, ni que hablar. Para mí LinkedIn es mi red social favorita, digamos, me gusta mucho, da muy buenos resultados, tiene muy buen alcance orgánico, uno conecta con personas que de otra manera no podría conectar, sobre todo porque puedes saber, ¿no? Bueno, quiénes son, qué roles tienen, en qué empresas trabajan, que cuando nos conectamos por Instagram o por TikTok o por Discord, por otras plataformas, ¿no? Esa información no la tenemos, entonces es más invisible. Ni que hablar que también lo que tenemos que saber es que cuando alguien googlea nuestro nombre, LinkedIn de hecho es uno de los primeros resultados que aparece. Entonces, tener tu perfil optimizado, y eso sea que tú quieras estar buscando otro trabajo, que empresarios te puedan contactar para hacer negocios, ¿no? Porque hoy también el mundo del networking ha crecido mucho, ¿no? No somos empresarios aislados en una isla, ¿no? Vivimos haciendo partnership todo el tiempo. Entonces, para eso tenemos que saber, bueno, quiénes son las personas que están haciendo qué cosas, ¿no? Con las que podríamos hacer alianzas. Ujú. Allí mencionabas, por supuesto, lo que es el desempeño de la estrategia de marca personal en Uruguay. Está un poco
por así decirlo, poco desarrollada por lo que tú me vienes mencionando, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros países a los cuales nosotros podríamos mirar como ejemplo de lo que están haciendo los empresarios, ¿no? Porque esto directamente se vincula con lo que es la imagen del empresario, ¿no? Sí, en realidad, cuando te escucho hablar y quiero responder, ¿no? Digamos, me aparecen como el tema de los dos mundos, ¿no? ¿A qué me refiero? Tal vez cuando escuchamos empresario, uno siente un empresario más tradicional, pero hoy hay empresarios casi unipersonales o con pequeños grupos, digamos, de personas que, por ejemplo, tienen, no sé, venden miles y miles de cursos online al año, entonces capaz que en nuestro lenguaje tradicional consideramos que esa persona no es un empresario, pero esa persona es un empresario hasta probablemente millonario y que en realidad tiene una pequeña empresa que se comunica con muchas personas y que la base de su negocio es la creación de contenidos, ¿no? Y hay muchísimas personas donde ahí la marca personal es un rol clave. Entonces, es como que creo que hay que dividirlo en empresas, si querés, más de un formato más tradicional y las empresas de la nueva economía o de la era digital lo tienen muy claro. No sé, Elon Musk, ni que hablar que uno lo ve, por ejemplo, que bueno, que tuitea todos los días, por ejemplo, y da su visión del mundo, ¿no? Ni que hablar que para los políticos, digamos. Entonces, hay una gran gama. De todos modos, te digo que hay muchísimos empresarios en el mundo y uno lo ve, por ejemplo, justamente en LinkedIn o en otras redes. En X es una red que también se utiliza muchísimo para muchos rubros que sí son conscientes de la importancia de la marca personal para el crecimiento de sus negocios y por eso, por ejemplo, nosotros en Epic, cuando viene una empresa a contactarnos para que les generemos sus contenidos, insistimos mucho en no generar solo contenidos para la marca, sino también para las personas, cosa que a veces algunos aceptan y otros no. Allí, ¿qué desafío hay, no? Porque es muy difícil, y yo entiendo el concepto del que tú estás hablando, porque muchas veces para las entrevistas yo digo, bueno, salgamos del nosotros, ¿no? Y vayamos al tú como profesional del sector, más allá de tu empresa, ¿no? Como una forma de decir o ilustrar, no miremos el árbol y miremos el bosque, ¿no? Allí hay un poco de quizás conservadurismo en modos de hacer. Probablemente sí, cosa que también es lógico, porque cuando uno viene haciendo las cosas de determinada manera hace muchos años y le vienen funcionando, ¿no? Bueno, los cambios son más lentos, ¿no? Y está claro que para de repente una startup hoy que empieza la gente joven, lo tiene clarísimo que así es como se mueve el mundo, ¿no? Y que es parte del código, digamos, ¿no? De cómo se maneja hoy el universo. Te pongo un ejemplo, mi hijo trabaja en una startup de ciberseguridad y él es el jefe de marketing desde el día uno. Me dijo, sí, yo tengo claro que parte de mi estrategia tiene que ser visibilizar al director o visibilizar el trabajo que hacen los hackers, ¿no? Porque es el ethical hacking. Entonces, es como que te quiero decir que creo que las generaciones más jóvenes lo tienen más incorporado y más naturalizado y bueno, y los que vienen trabajando con un marketing más tradicional, tal vez más basado en medios masivos, que de a poco han incorporado el mundo digital, bueno, así como el marketing de contenidos es un paso más avanzado, ¿no? Y en pensar que no alcanza con crear mensajes donde mi producto o mi servicio esté en el centro, sino donde también los contenidos y el valor que les doy a mi público esté en el centro, bueno, también que conectarse desde el lado más personal también es parte de lo que finalmente va a llevar al éxito del negocio. Así, Raquel, bueno, finalmente preguntarte, ¿no? ¿Hay pasos a tener en cuenta, ciertas recomendaciones a la hora de pensar en una estrategia de marketing, de marca personal? Sí, como siempre, en realidad tenemos que tener claro, obviamente, qué queremos lograr, pero a mí me gusta igual hablar de que hay como dos grandes partes, ¿no? Porque cuando hablamos de la marca personal, primero hay un trabajo de autoexploración, ¿no? Y de conocer nuestra identidad, quién somos, qué queremos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros talentos, cómo queremos ser vistos por otros. Y te digo que en mis cursos de marca personal, todo este trabajo es una parte muy importante, digamos, del curso. Y después que tengo eso claro, bueno, ahí sí, ¿quién es mi público? ¿Con quién me tengo que comunicar? Ahí sí te diré, es más parecido al marketing tradicional. Bueno,
con quién me voy a comunicar, a través de qué plataformas o canales lo voy a hacer, cómo voy a crear mi plan de contenidos, cuál va a ser mi tono de voz, cuál va a ser, bueno, mi oferta para ese público y, bueno, lo mismo también después si voy a invertir o no. Entonces, sí hay pasos. Lo primero es eso, definir, bueno, quién soy, cómo quiero ser visto, cuál es ese posicionamiento. Después nosotros trabajamos con el modelo de la matriz ABC, ¿no? Público, oferta, promesa, quiénes son mis diferentes públicos, qué le voy a ofrecer a cada uno, cuál es mi promesa. Y bueno, después a través de qué contenidos, ¿no? Y bueno, y no tener temor a dos cosas. Por un lado, a que tengo que estar súper visible y expuesto todos los días, porque no necesariamente es así. Y también no tener miedo a la sobreexposición, ¿no? Porque a veces me dicen a mí, ay, si publico, no sé, 3 veces por semana, voy a estar atomizando a la gente, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es no, porque en realidad los que van a ver tu contenido son una parte pequeña que es el público que interactúa contigo, ¿no? Nadie puede ver todo el contenido que se produce en el mundo. Clarísimo como siempre. Bueno, estaría horas hablando contigo, así que te convoco para otra oportunidad. Raquel Overlander, que es directora de Overlander & Co. y también de Epic. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Bueno, gracias a ti también, un placer. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Sin contenidos no hay marketing y tampoco sin contenidos no hay marca personal. Esta es una principal conclusión que obtuvimos hoy en el programa a través de conocer cómo viene el desempeño de la marca personal de los empresarios y cómo lo vienen trabajando allí en términos de comunicación y capacitación. En otro orden, también hablamos del fideicomiso como herramienta a 20 años de su implementación en Uruguay. No solo empresas públicas acceden a esta herramienta, sino que también empresas privadas, y es algo que se viene trabajando para que aún más empresas puedan acceder a esta herramienta como una opción financiera. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy. Los espero como siempre, viernes 21 horas. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.